Una de las dudas en la historia del ser humano es saber si la Biblia es confiable o no. Para hablar sobre este tema estamos con Mario Rodríguez, estudioso de la materia. La temática de esta sesión es ¿qué tan confiable es la Biblia? Mario, una pregunta, ¿qué es la Biblia? Ok, partimos hablando de que la Biblia, hay muchas interpretaciones y a lo largo de la historia humana, desde que existe, hace ya unos 2000 años, que podría llamarse Biblia, las personas siempre han debatido esa pregunta, como tú lo dices. Algunos dicen que sí, otros que no, y se remiten a la raíz siguiente. ¿Es de Dios o es del hombre? Cuando se preguntan si es del hombre, es porque dicen, bueno, fue escrita por hombres. Y algunos defienden, obviamente, o defendemos que procede de Dios, pero que fue escrita por hombres. Y esos son debates interminables. Pero nos debemos remitir a que la Biblia es básicamente una compilación de escritos de toda naturaleza. Si tú entras a la Biblia, vamos a encontrar contenido histórico, contenido poético, contenido profético o de profecía, historia narrada, se narra un acontecimiento, un suceso particular, pero todo tiene un hilo conductor. Más o menos 1500 años se gastaron para escribir la Biblia, y en esos 1500 años es curioso, y algo que llama mucho la atención es que en 1500 años aproximadamente, que fue lo que duró toda la escritura de la Biblia, se mantiene un hilo conductor. Para mí, como estudioso, que he leído alrededor de 500 libros, incluida la Biblia y aparte de la Biblia, digo, ¿cómo es posible que en 1500 años, habiendo tantas generaciones, porque ninguno de esos escritores escribió durante al menos 100 años, nunca, eso eran periodos de tiempo muy cortos, se mantuvo el hilo conductor? Es decir, que si alguien escribió, como el caso de Moisés, que se entiende que fue el que escribió los primeros 5 libros, 1500 años en el inicio, él dijo una cosa. 1000 años después, alguien apoyó lo que él dijo, y 1500 años después, cuando ya estaba finalizando de escribirse, alguien tomó algo de él, lo amplió o se cumplió algo que él dijo. Eso es algo que da interés particular y general al estudio de la Biblia, y entender que la Biblia no es solamente un libro humano. Entonces, a la pregunta ¿qué es la Biblia? Yo diría que la Biblia es escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Y es lo que es más sustentado, no solo en la parte teológica, sino en el mundo académico. O sea, si tú te refieres a una persona estudiosa, que no sea creyente, que no sea cristiano, pero que sea un estudioso de la materia, va a concordar conmigo en que hay algo más allá de la inspiración humana. O sea, que tiene un contenido que cuando somos críticos sin necesidad de ser religiosos, vamos a darnos cuenta que tiene un contenido que es más allá, al menos del intelecto humano, y más en el tiempo en que fue escrito. Porque hay cosas en la Biblia que aún a nuestro tiempo no han sido siquiera comprobadas por la ciencia. Entonces, la Biblia